Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido, bienvenida a la Escuela de Inversión, Educación Financiera para Gente Corriente. Mi nombre es Juan Aro, soy fundador de la Escuela de Inversión, formador, conferenciante y un apasionado de la gente, de las personas, de las inversiones inmobiliarias también, de los emprendedores. Y hoy voy a hablarte de un pequeño cuento, de una pequeña anécdota titulada La ventana viva. Y pongo entre paréntesis, no es todo lo que parece, ¿vale? Ese es un poquito el título para ponernos en situación tú y yo. Como siempre, darte las gracias por visionar este vídeo. Ya sabes, nuestro canal, juanaro.com, todo en letras, el canal de YouTube, juanaro.com. Y Aro con H. Y vamos allá con esta anécdota, con este cuento, como siempre, ¿para qué? Para que tú saques tus conclusiones y te puedan servir en tu día a día. Con ese propósito lo hago. Y bueno, tiene que ver con qué, con la ventana viva. Sí, ¿qué es esto de la ventana viva? Pues cuentan que en un hospital pues había una persona, había una ventana, lógicamente, como en una habitación, y llegó de repente un señor que le vamos a denominar Antonio, por ejemplo, y Antonio llegó a esa habitación, había otro compañero suyo y Antonio pues tenía prácticamente el 70% del cuerpo quemado, incluso la cara, y le habían puesto una venda alrededor de los ojos, con lo cual no podía ver, sí podía escuchar, pero tenía que estar inmóvil, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó a esa habitación y empezó a hablar, a entablar conversación con la persona que estaba más cerca de la ventana, ¿no? Eran habitaciones donde había en ese hospital 2 personas por habitación y estaban, pues ya te digo, Antonio y la otra persona que se llamaba Luis, ¿no? Y Luis, bueno, pues Luis era una persona que podía caminar, andaba por la habitación y bueno, pues empezó a jugar con este señor viendo cómo podía ayudarle o entretenerle, pues empezó a decirle a través de la ventana, le preguntaba a este hombre, oye, mira, le decía Antonio, mira Luis, no puedo ver, dime qué vas viendo por la ventana, ¿no? Y cada día le iba contando Luis a Antonio, pues le iba contando lo que veía, ¿no? Entonces de repente pues decía, ah, mira, ahora estoy viendo unos pájaros que están llegando, se están posando aquí cerca de la ventana, están volando todos juntos, van de un lado a otro, oye, mira, ahora estoy viendo que hace un sol impresionante, y entonces le iban narrando acontecimientos que iba viendo, ¿no? Así día tras día. De repente un día, pues le comentaba que había un grupo de niños jugando con una pelota cerca en un parque y le iba narrando un montón de historias, ¿no? A este, bueno, pues a Antonio que no podía ver, ¿no? Que seguía el hombre con prácticamente ese 70% del cuerpo quemado, ¿no? Total, que así iban pasando los días y bueno, pues era una costumbre, ¿no? Día tras día dedicar bastante tiempo a observar la calle y este hombre, Luis, su amigo, pues cada vez se hicieron más y más amigos y siempre le tiraba de la lengua para preguntarle, ¿no? Qué cositas había fuera, ¿no? Deseaba que pronto le quitasen esa venda y pudiese ver, ¿no? Total, que justo cuando el día que le iban a quitar la venda de los ojos, pues en ese momento, pues tristemente falleció su compañero, el que estaba más cerca de la ventana, Luis, ¿no? En ese momento se armó un revuelo, bueno, pues efectivamente falleció este hombre Antonio, que había guardado esa amistad durante bastantes días, casi 2 semanas, pues se encontró tremendamente triste. A última hora de la tarde llegaron el doctor, la enfermera, le quitaron la venda y el hombre ya pudo ver. Lo primero que hizo fue levantarse, le dijo el médico que se levantase con cierto cuidado cuando él se hubiese marchado y que si tenía algún problema que llamase a la enfermera. Total, que se marchaba el médico y la enfermera y cuando empezó él a caminar se acercó hacia la ventana. Ya podía ver y se quedó alucinado porque la ventana estaba tapiada. No había nada. Este hombre se quedó pensativo. Antonio dijo, ¿pero qué es esto? ¿Qué ha ocurrido aquí? Y rápidamente llamó a la enfermera y le dijo, enfermera, pero ¿cuánto tiempo lleva tapiada esta ventana? No es exactamente tapiada, había como un muro enfrente a unos 40-50 centímetros de la ventana. Es decir, no había nada afuera. Y la enfermera le dijo, no, no, lleva así toda la vida, desde que yo llevo trabajando aquí. Y entonces el hombre se enfadó. Antonio dijo, pero ¿cómo puede ser esto normal? Esto es absurdo. Pero mi compañero Luis, que ha fallecido también, ha fallecido hoy, me ha estado engañando todo este tiempo. Y la enfermera dijo, no, no, perdone, Antonio, perdone, creo que está usted equivocado. Luis era ciego, absolutamente ciego. Por lo tanto, no podía saber lo que había en esa ventana, ni que esto estaba con un muro a pocos centímetros. Y entonces se queda así Antonio diciendo, ¿cómo? ¿Que Luis todo lo que me contó
era falso. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiso engañarme? Y le dijo la enfermera, no, 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 yo no hago esa lectura, Antonio. Yo creo que Luis lo hizo para animarle. Ese era el único objetivo. No sabía lo que había afuera, pero sí sabía que con sus palabras había encontrado un tema de conversación importante y que sin duda podía subirle a usted el estado de ánimo. Eso es lo que yo pienso, le dijo la enfermera. Y te dejo con esta historia, pero con 3 lecciones que tienen para mí. No sé, igual tú le puedes sacar muchas más. La primera lección es que hay que animar a todos los que te rodean. Creo que es algo importante, ¿no? Que sirvas de estímulo, de alegría, que animes a los que te rodean, ¿no? Es lo que me dice a mí esta historia. Lo segundo es que la vida es mucho mejor cuando utilizas la imaginación. También importante. Mucho mejor. Y en este cuento, en esta historia, el protagonista Luis la utilizaba, ¿verdad? Incluso Antonio, ¿no? Escuchando lo que le iba diciendo que veía en esa ventana imaginaria. Y lo tercero, no te quedes con la primera impresión. No te quedes con la primera impresión que hizo el amigo Antonio. Pensar que le había engañado, pensar, y no se dio cuenta que su compañero era ciego, Luis era ciego. Por lo tanto, no te quedes con esa primera impresión. Te dejo con este vídeo, gracias por vernos, te mando un abrazo muy grande. Ya sabes, nuestra web www.laescuelainversión.com. Ahí encontrarás mucho más recursos para que sigas mejorando y aprendiendo. Y, como no, en mi blog www.juanaro.com, aro con H. Nada más, lo dicho, mucho éxito y a por todas, amigo. Hasta la próxima.